Bueno, continuando con la lectura, tenemos la trombosis, ¿no? Continuamos. Dice aquí, cuando se forma una masa sólida dentro de los vasos sanguíneos o dentro del corazón a partir de los constituyentes de la sangre, a este proceso se le denomina trombosis y a la masa resultante se le denomina trombo. Es necesario hacer la distinción entre un trombo y un coágulo sanguíneo, aunque los dos estén relacionados. Un trombo es básicamente un tipo especial de coágulo sanguíneo, el cual se forma intravascularmente. Un coágulo sanguíneo, por otro lado, no es un trombo, independientemente de que este sea un coágulo sanguíneo, ya que el coágulo sanguíneo es un fenómeno extravascular, producto de una hemorragia. A este último proceso se le denomina hemostasis, para diferenciarlo de los procesos de trombosis o trombogénesis. Tanto la hemostasis como la trombosis son procesos de coagulación de la sangre, tal cual se los mencioné yo en clase. Aquí en la diapositiva lo tenemos ultra resumido, ¿no? Un coágulo sanguíneo en condiciones normales tiene que formarse por fuera de la pared vascular. Es como si vas a arreglar una tubería y le pones plastiloca o la rodeas con cinta de teflón, obviamente la vas a poner por fuera, no la vas a soldar por adentro, ¿eh? Entonces, ¿por qué se forman los trombos? ¿Por qué se forma un coágulo dentro del vaso sanguíneo? Nobody knows. Nadie sabe por qué, ¿no? Hay diversas condiciones que se asocian a eso, ya lo veremos más adelante, pero pues básicamente es eso. Un trombo no es más que un coágulo, pero adentro del vaso sanguíneo. ¿Sale? Bueno, dice, la trombosis debe visualizarse como una expresión anormal o exagerada de los mecanismos de hemostasis, la cual está relacionada frecuentemente con un daño vascular subyacente. La trombosis es una complicación común y a menudo catastrófica de una amplia variedad de estados de enfermedad y como tal contribuye a la historia natural de muchos procesos patológicos. A pesar de estudios intensivos, su etiología precisa permanece oscura, su diagnóstico es dificultoso y muchas veces inexacto, su profilaxis de eficacia no comprobada y su tratamiento es muy empírico. La patogenia de este importante proceso involucra un juego interno entre la pared de los vasos, el sistema de coagulación de la sangre y los elementos celulares de la sangre. La iniciación de la trombosis hasta el momento no está bien entendida, pero parece que es disparada más frecuentemente por una lesión de algún tipo a la pared de los vasos y por alteraciones de la sangre misma. Y es lo que yo les mencionaba como causas de trombosis, o más bien estados asociados a la trombosis. Primeramente, lo más esencial pues, es el daño directo al endotelio, la hipercoagulabilidad o la estasis, el hecho de que no se mueva la sangre, o bien que presente, ¿cómo se les dice estas cosas? Turbulencias. Miren, aquí tengo el libro de McGavin. Les mencionaba que la trombosis se asocia a un flujo anormal de sangre que a su vez va a contribuir a que incremente la coagulabilidad de la sangre. Asimismo, la hipercoagulabilidad se asocia al daño endotelial. Un flujo anormal va a dar lugar a un daño endotelial y un daño endotelial a su vez va a dar lugar a un flujo sanguíneo anormal. Entre los tres mecanismos dan lugar a que se forme una trombosis. Lo que les mencionaba, la triada de Virchow. Dice aquí, la integridad endotelial es el factor más importante por sí mismo. Dese cuenta que el daño a las células endoteliales puede afectar el flujo sanguíneo y o la coagulabilidad. Un flujo sanguíneo anormal, estasis o turbulencia puede, en su momento, causar daño endotelial. Puede a su vez causar daño endotelial. Los elementos de la triada pueden actuar de forma independiente o pueden combinarse para causar la formación de trombos. Si nos preguntamos, por ejemplo, qué puede asociarse o qué puede presentarse como daño endotelial, como alteraciones de flujo sanguíneo o hipercoagulabilidad, la lista es grandísima, ¿no? Entonces vemos que hay
Virus como el cadenovirus canino, el morbilvirus equino, arterivirus, orbivirus, pestivirus porcino, bacterias como Salmonella, Magemia hemolítica, Erysipelotrix rusopati, Haemophilus somnus, hongos como Aspergillus, Absidia, Rhizopus, parásitos nematodos como Strongylosis vulgaris, Dirofilaria, Espirocerca, angiostronquilosis, vasculitis inmunomediada, toxinas, deficiencia de vitamina A y selenio, coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada pues, va a formar parte igual de situaciones como alteraciones del flujo sanguíneo, así como la hipercoagulabilidad, ¿no? ¿Qué más? Enfermedad cardíaca, aneurismas, hipovolemia, alteraciones del flujo sanguíneo, dilatación gástrica, vólvulo, torsión intestinal, etc. Hipercoagulabilidad, la inflamación, aumento de la actividad de las plaquetas, diabetes mellitus, síndrome de nefrótico, neoplasias malignas, enfermedad del corazón, del gusano del corazón, uremia, todo lo que yo les mencioné, ¿no? Como posibles causas. Mencioné en mis diapositivas lo que cambia es que le puse trastornos metabólicos. Pues bueno, los trastornos metabólicos van a incidir tanto en la hipercoagulabilidad como en los trastornos del flujo sanguíneo. Y como vemos en la triada de Virchow, pues los tres elementos son interdependientes, que pueden actuar por sí solos o en conjunto. Bueno, volvamos al texto de mi sensei. Mecanismo vascular en la trombosis. El daño a la pared de los vasos en general y al recubrimiento endotelial en particular puede ser el principal evento o suceso que inicia los procesos trombóticos. Se sabe que las plaquetas, leucocitos y la misma fibrina no se adhieren al endotelio normal intacto. En oposición directa a las propiedades tromboresistentes del recubrimiento endotelial están las propiedades trombogénicas de las porciones profundas de la pared de los vasos, incluyendo la membrana basal y las estructuras colagenosas de soporte de la pared de los vasos. Si se daña un vaso, la pared de junto con las plaquetas, los factores circulantes de la coagulación y finalmente los factores fibrinolíticos, se combinan en una serie de reacciones de entrelazamiento, resultando en vasoconstricción y en la formación de un coágulo consistente en plaquetas y fibrina. Estos tapones se forman dentro del lumen de los vasos, por lo que el trombo tiende a agrandarse por coagulación adicional sobre su superficie, propagándose en dirección al flujo sanguíneo. De nueva cuenta, aprovecho para recordarles que lumen o luz se refiere al espacio dentro de los órganos o las estructuras en forma tubular, esos espacios virtualmente vacíos que tendría el intestino, el estómago, el esófago y los vasos sanguíneos, se le llama luz o lumen. Cuando nos referimos a algo que está dentro de la luz, decimos X cosa luminal. Veo que ese es un término que les da mucha lata. De hecho, cuando yo fui estudiante también me generó cierto escozor, pero afortunadamente tuve la curiosidad y la inquietud de buscar y preguntar. Bueno, ¿qué más? Existen muchas formas por las cuales se puede producir un daño endotelial trombogénico. El más obvio es por acción traumática. Otros son por daño eléctrico o químico. Y sustancias tales como la epinefrina y altas dosis de vitamina D pueden producir el daño endotelial suficiente para iniciar la trombogénesis. Las endotoxinas bacterianas también pueden producir daño endotelial, el cual puede ser de amplia dispersión y de importancia en la patogenia de la coagulación intravascular diseminada, síndrome que puede acompañar a una infección por bacterias gram negativas. Ya llegaremos a la coagulación intravascular diseminada, que en clase ya la tocamos, ¿verdad? Bueno. La inflamación de los vasos también puede producir daño endotelial que origine una trombosis. Esto puede incluir vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos, en un sentido general, o está restringido a una arteritis, inflamación de las arterias, o flebitis, inflamación de las venas. La flebitis puede ser un problema particular debido a que el flujo de la sangre es muy lento en las venas, lo que favorece la interacción de los componentes de la sangre con el endotelio lesionado. Morfología y morfogénesis de los trombos. Los trombos pueden presentarse en cualquier parte del sistema cardiovascular.
Cuando se presentan dentro del sistema vascular se denominan trombos vasculares, los cuales pueden estar en arterias, arteriotrombosis, o dentro de las venas, flebotrombosis. También se pueden presentar dentro del corazón a lo que se denomina trombosis cardíaca, en donde pueden involucrar a las válvulas cardíacas, trombosis vascular, o la pared de las cámaras del corazón, trombosis mural. Cuando los trombos se forman sobre las válvulas cardíacas, se denominan vegetaciones o trombosis valvular vegetativa, debido a su apariencia. Se supone que parecen enredaderas o plantas, de ahí lo vegetativo. Los trombos varían ampliamente en su apariencia y composición debido a factores locales, los cuales afectan su formación. Uno de los más importantes, determinante del tamaño y estructura de un trombo, es la velocidad del flujo sanguíneo en el área en que se forman. Los trombos formados por una corriente sanguínea que fluye rápidamente difieren en apariencia de los trombos que se originan en un flujo sanguíneo lento. Aquí los vemos en pantalla. Los trombos venosos en grandes especies generalmente involucran las venas yugulares o la vena cava craneal, acompañándose de flebitis subsiguiente a una prolongada cateterización venosa o administración de soluciones irritantes como las sales de calcio o la fenilbutazona. La trombosis de la vena cava caudal en bovinos se presenta con abscesos hepáticos, resultando frecuentemente en neumonía embólica y lesiones en la arteria pulmonar. En perros, la dirofilariasis o enfermedad por gusanos del corazón puede conducir a trombosis arterial pulmonar. El embolismo pulmonar es un importante efecto secundario. Aquí vemos un trombo arterial también, en el que hay un flujo sanguíneo muy rápido, que va haciendo que paulatinamente cambie su composición, teniendo mayor componente de fibrina, ¿no? ¿Qué más? Tenemos uno venoso, un trombo séptico, que bueno, finalmente mi sensei no se mete ahí tanto en eso. Dice, los trombos cardíacos sépticos están asociados con endocarditis y los trombos cardíacos no sépticos están asociados con enfermedades miocárdicas. Bueno, y después de esto ya aborda el tema de embolia, que incluso lo aborda ya desde que menciona las neumonías embólicas, ¿no? Un trombo séptico puede arrancarse parcialmente de su sitio, ir a dar a otro órgano, y es donde tenemos una neumonía metastásica o neumonía embólica. Luego el trombo verminoso, que les decía, es con componentes sanguíneos, mientras que el émbolo verminoso es el puro fucking gusano. Ok. Se joda el mundo, yo soy un panda. Embolia. Dice aquí, embolismo. Un émbolo es una masa física sólida, líquida o gaseosa acarreada en la corriente sanguínea desde su sitio de origen a un sitio más distante. Es una bonita definición. Su mecha, ya llevo 20 minutos, casi. Bueno, continuemos. Debido a que un émbolo se mueve corriente abajo, eventualmente encuentra un vaso sanguíneo más pequeño que el diámetro del émbolo, por lo que puede presentarse una oclusión total o parcial del vaso. El bloqueo de un vaso por tales fragmentos transportados se denomina embolismo. Si el vaso es una terminación arterial, el émbolo se puede alojar produciendo con frecuencia infartos en miembros, cerebro o vísceras, embolismo sistémico. Si el vaso es una vena, el émbolo probablemente se alojará eventualmente en la circulación pulmonar, pudiendo producir o no un infarto, embolismo pulmonar. Alrededor del 98% de los émbolos son originados por trombos. Aquí yo tengo una diferencia, la verdad es que yo no estoy tan seguro que tantos émbolos sean originados en trombos, pero sí, definitivamente son los más comunes. A ver, entonces, la tromboembolia, la embolia verminosa, la embolia séptica, embolia gaseosa, embolia metastásica, pero también está la embolia por cuerpos extraños. Esa sería un tipo de embolia venosa que me expliqué en clase, que a veces pedazos de catéteres o pedazos de agujas incluso, ¿no?
Bueno, a ver qué dice aquí. Émbolos simples o fibrinosos, tromboémbolos, es lo que me falta aquí en esta diapositiva, ¿no? Son piezas o pedazos de trombos que han sido soltados por la corriente sanguínea. Su apariencia macroscópica o microscópica es idéntica a la de un trombo en cuanto a su constitución. Estos émbolos pueden alojarse en alguna bifurcación arterial o en otro lugar en donde el lumen de la arteria es tan pequeño que no permite que pase, como lo que les mencionaba acá del trombo cabalgante, ¿no? Llega y se estampa, queda embarrado y obstruye pues el flujo. Dice aquí, cuando un émbolo de fibrina se detiene o se atora, este émbolo tiene normalmente una cierta cantidad de trombina, por lo que se siguen dando condiciones que permiten que el proceso de la trombosis prosiga. Por consiguiente, si el émbolo por sí mismo no obstruye completamente el flujo de la sangre, el trombo formado alrededor sí lo puede conseguir. O sea, tienes una embolia y ese émbolo se sigue haciendo más grande para dar lugar a una trombosis, que de por sí ya tenías una trombosis más atrás. Bueno, más falta que te vea un perro, ¿no? De esta manera, el efecto del émbolo es la obstrucción con las mismas consecuencias del trombo. Lo que yo les decía, el efecto, a fin de cuentas, es lo mismo. Isquemia y necrosis. O infarto, ¿no? Émbolos de grasa. Son gotas muy pequeñas de grasa de los pacientes gordos, las que a la temperatura normal del cuerpo tienen un tamaño un poco mayor que la del aceite, puesto que las grasas y el agua no se mezclan fácilmente. Permanecen separadas de la sangre circulante. Los émbolos de grasa pueden estar depositados en las arteriolas o capilares. Las causas del embolismo graso pueden ser la rápida liberación de masas de grasa de numerosas células adiposas. Esto puede ocurrir cuando se fractura un hueso largo que produzca muchas astillas y que por efecto de algún movimiento la punta de las astillas puedan punzar la cavidad medular repentinamente. De traumas severos por la grasa subcutánea en individuos obesos, por falla metabólica en los diabéticos o los que tienen hiperlipidemias. Émbolos gaseosos. Estos son émbolos de aire que se forman como burbujas en la sangre. Cuando hay un repentino y suficiente descenso de la presión ambiental, la inyección de aire durante una punción venosa puede causar embolismo gaseoso y oclusión de vasos cerebrales, y ha sido usado en algunas especies como un medio para la eutanasia. Como les mencionaba, estos émbolos gaseosos pueden ser letales siempre y cuando el volumen de sangre sea suficiente para generar una oclusión. En muchos casos el aire se disuelve en la sangre, pero de todas maneras sí llega a causar irritación en los tejidos. Lo menos que puede generar es eso, ¿no? Émbolos bacterianos. Son masas de células bacterianas que pueden entrar a la circulación a partir de los tejidos que están muy infectados. La interferencia con la circulación es insignificante, pero tales cuerpos bacterianos pueden multiplicarse en cualquier lugar en el que se hayan depositado, estableciendo un nuevo foco de infección. Como se trata de una transferencia de infección, se le denomina metástasis. No confundir con la metástasis tumoral. Ese es otro asunto. Los órganos que son fácilmente infectados por metástasis son el hígado, riñones y pulmones. Algunas especies bacterianas viajan en colonias y se alojan en los capilares causando necrosis o inflamación aguda, como por ejemplo Actinobacillus seculi en los riñones de los caballos y Haemophilus somnus en el cerebro de los bovinos. Oh my god, ¿qué es eso? Ok. Émbolos parasitarios. Incluye fragmentos del gusano del corazón del perro, Dirofilaria mitis, los cuales pueden localizarse en las ramas de la arteria pulmonar. Una causa común de enfermedad clínica y muerte en los caballos es el cólico tromboembólico, causado por migración de larvas de Strongylosis vulgaris. En la pared de las arterias celíaca y mesentérica anterior o craneal. Los resultados son trombosis en estos vasos y embolismo de pequeños vasos, los cuales causan anoxia, posible infartación, y motilidad anormal del intestino que resulta en el cólico. Émbolos de células neoplásicas. Estos émbolos ocasionalmente pueden encontrarse en pacientes con cáncer, ya que las células tumorales acarreadas por la corriente sanguínea que provienen de tumores malignos son hábiles para originar metástasis. Existen otros tipos de émbolos muy variados, como son aquellos producidos por material de desecho, masas de células sanguíneas aglutinadas por procesos inmunológicos. También pueden ser masas de proteínas precipitadas, pedazos de médula ósea después de una fractura, o incluso
podrían ser cuerpos extraños como agujas rotas o pelo introducido en un vaso por medio de la venipuntura. ¿Ven? Pueden darse cuenta que todo lo que yo les dije en clase tiene su sustento, pues. Igual el libro que mi sensei escribió también tienes un chorro de fuentes bibliográficas y se tardó sus añitos en hacerlo, incluso hasta tomó un par de años sabáticos. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, ¿no? Bueno, los panditas. Aquí está la coagulación intravascular diseminada. Esta versión está en blanco, no sé por qué. Shock, igual esta versión está en blanco. Tengo que combinar las versiones. En fin, bueno, ya terminé de leer todo lo de hiperemia, edema, hemorragias, trombosis y embolia, directo del libro de mi sensei. Me falta que hablemos de coagulación intravascular diseminada y de shock.